Ya, estamos de vuelta. ¿Cómo están? Nosotros felices de seguir haciendo el semáforo y queremos contarles que hay muchas novedades en radio.uchile.cl, nuestra sección de cultura, que titula Cámara aprobó Ley Tommy Rey. Plataformas digitales y streaming deberán pagar. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley Tommy Rey que reconoce el derecho de artistas, intérpretes y ejecutantes a recibir remuneración por la difusión de sus obras en plataformas digitales y de streaming. Toda la información en radio.uchile.cl, al igual que una entrevista a Chinoy. Lo mío está más integrado al mundo anárquico de las artes y sus voluntades que a lo político, nos cuenta Chinoy, quien se presenta este viernes 7 en Sala Máster, radio.uchile.cl. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que nos viene a hablar de un festival que tiene una gran trayectoria. Él se llama Martín Castillo y es el director de programación de FIDOX. ¿Cómo estás, Martín? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Claro, muy bien. Grato reencuentro. Nos conocíamos de hace harto tiempo. Así es. Claro. De los almuerzos antiguos del Cine Arte Alameda. Claro, grandes Alameda almuerzos. 139. Claro que sí, un gran espacio cultural. Y Martín ha venido a visitarnos para contarnos de esta 29ª ya edición de Así FIDOX. es, 29 años ya. Vamos por la 30 el próximo año. Y yo estaba leyendo la historia bien fascinante y quisiera detenerme en Patricio Guzmán, que es clave para el nacimiento de FIDOX. Bueno, sí, todo comenzó el año 1997. Patricio Guzmán, probablemente uno de los directores documentales más importantes del mundo, no solo de Chile, fue el gestor principal, digamos, de las primeras ediciones y del espíritu, digamos, de FIDOX en adelante. Así que cada año es un homenaje hacia él, a su historia, a sus películas y a sus ganas de hablar del documental como un punto de reflexión sobre diferentes temáticas. Bueno, yo estaba leyendo la historia del festival y Patricio Guzmán dijo: un festival de cine documental constituye un homenaje a la aventura del hombre sobre la tierra. Me encantó eso, ¿no? Como hermoso, el género. Hermoso. Eso de que la realidad supera la ficción. Es el espíritu que queremos llevar. Ahora, hoy en día hay un lema que tenemos en el festival que es el cine de lo real, que va un poquito de la mano de lo que acabas de comentarnos, en el sentido de que el documental de pronto se nos queda chico y hay un montón de expresiones cinematográficas y no tan cinematográficas, sino que también se expanden hacia otras artes, que en el fondo, yo siempre digo, hay documentales que son muy falsos, muy mentirosos, y los vemos constantemente y nos los creemos y creemos que eso es la verdad. Pero a veces también hay ciertas ficciones que pueden tener por ahí un momento o dos momentos, o de repente actores naturales, o otra forma de aproximarse como a esa realidad. Entonces con FIDOX lo que hacemos es un poco buscar esas películas que van más allá del concepto típico documental y tratamos de ampliarnos un poco como a otras formas de contar la vida misma, digamos. Bueno, seguimos conversando con Martín Castillo, director de programación de FIDOX, y yo alguna vez cuando era más joven me compré el pase y se los iba a recomendar, pero ya no se los puedo recomendar porque se acabaron los pases. Así es, fue un éxito el abono este año, así que estamos muy contentos, pero ayer se abrieron las entradas individuales para que entren a fidox.cl, revisen la programación y vean qué película quieren ir a ver en las distintas sedes, porque tenemos 4 sedes en el centro de Santiago. Todas se puede ir de un lugar a otro caminando, es un recorrido como muy amable. La idea es concentrarnos en el centro, armar un espacio de reflexión en esta cúpula como cultural, donde está el Centro de Arte Alameda, la Cineteca Nacional, el Centro de Extensión de la Católica y la Sala K. Todo en 15 minutos tú puedes estar de una sala en la otra y ver una película y correr. Quizá hay que correr un poco. Siempre hace bien. Pueden ir en bici y llegar a otra sala a ver otra película dentro del festival. Bueno, ¿cuánto vale una entrada para ver una película en FIDOX? 3.000 pesos general, 1.500 para estudiantes y tercera edad. Perfecto. Esos son los valores, súper asequibles. Claro que sí, y claro, como nos contaba Martín, está toda la programación de la edición 29 que vamos a comenzar a revisar, pero quisiera destacar a la invitada de honor, Lucrecia Martel, quien va a ser la premier nacional de su nueva película, Nuestra Tierra. Así es, estamos como ansiosos honrados, ya de que llegue, tremenda invitada, sí. Lucrecia, que bueno, es más conocida desde su ficción, desde sus películas La Mujer Sin Cabeza, La Ciénaga, y este es su primer documental, aunque siento que siempre ha explorado un poco desde un ritmo muy real sus películas, como que tiene un ritmo que es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en ficción. Y esta vez, bueno, ella es de Tucumán, al norte de Argentina,
Y muy cerquita de ahí está Salta. En Salta hay una comunidad que se llama la comunidad Chuchagasta, que son de origen diaguita. Y hace el 2009, el líder de esta comunidad, Javier Chocobar, fue asesinado por un terrateniente y unos policías en medio de una disputa por terrenos. Y en ese caso, hubo impunidad por 9 años. Lucrecia empezó desde que sucedió todo esto a investigar. Logró 9 años después entrar al juicio, a registrar como todo este juicio que ya está, no sé, como esperándose hace demasiado tiempo. Y es muy interesante porque la película, no es un spoiler porque lo pueden ver en el tráiler, empieza con el planeta visto desde arriba, desde el espacio. Y de a poquito tenemos esa idea de que estamos como tranquilos viendo como este globo terráqueo, donde no sentimos las vibraciones de la Tierra, pero nos acercamos a estos territorios y en específico a este lugar donde durante años, desde la época colonial, han tratado de arrebatar las tierras a quienes han estado ahí desde un inicio. Así que es un documental que de una u otra manera se conecta también con cosas que pasan a este lado de la cordillera y en toda Latinoamérica, en realidad. Bueno, y es muy interesante los distintos focos que ustedes tienen, las distintas competencias. Y siempre me gusta preguntar, porque en los festivales les llegan muchas películas que quieren estar en el festival, ¿no? ¿Cuántas películas aproximadamente tuvieron que ver para llegar a esta selección? Sí, yo creo que eran como más de 500 películas. ¿Más de 500 películas? Sí, somos un grupo de programadores bien grande, por suerte. Y entusiastas, 500 películas. Bueno, es lo que nos gusta, ver películas. Y fue muy difícil llegar a esta selección final, pero también estamos orgullosos de tener más de 60 obras que se van a dar durante el festival, en las distintas competencias. Bueno, competencia nacional, competencia internacional, competencia nacional de cortos emergentes y el premio a la mejor ópera prima. Claro que sí. Sí, hay el jurado joven es el que elige esa ópera prima, que no es una selección, digamos, del festival, sino que reúne las distintas óperas primas que están en las distintas categorías. Y ahí hay un jurado joven compuesto por estudiantes que finalmente van a deliberar cuál es la ópera prima que más les gustó o que creen que es la más importante. Bueno, y leí con bastante entusiasmo que también hay una cátedra Raúl Ruiz que tiene que ver con la formación, ¿no? Con estudiantes de cine y personas interesadas en aprender. Sí, la cátedra, en este caso, la invitada de honor, Lucrecia, va a participar de esta cátedra con la moderación de José Luis Torres Leiva. Es una cátedra que se hace año a año y es parte de Escuela FIDOX, justamente, que es el área de formación de audiencias, o más bien de formación también de cineastas, que nos parece que es un área muy importante dentro del festival. Y no solamente está esta masterclass de Lucrecia Martel, sino que también están las masterclass de los otros invitados, de los otros focos. El taiwanés Su Hui Yu, que es un cineasta multidisciplinario que un poco recupera... Él creció en Taiwán en esta época de la ley marcial de los chinos sobre Taiwán, en una época de censura, y él desde una cultura más pop del presente vuelve como a resignificar un montón de cosas que él vio desde chico, programas de televisión, cosas, las lleva como a un mundo más erótico, y esa va a ser una de las masterclass que también van a poder ver y revisar quienes se inscriben y se inscribieron ya, alumnos de distintas regiones del país, alumnos de cine, de universidades, en Escuela FIDOX. Además de Jessica Sararrín, la otra invitada que tenemos, que es una gran cineasta también multidisciplinaria y que de una u otra forma nos trae un poco como esta idea del experimento como científico del cine, como volver a los inicios del cine, esa idea como de revelar cosas que de repente no las vemos si no las ponemos en foco de una u otra manera. Súper, y para la Escuela FIDOX ya no hay cupo, ¿cierto? No, creo que ya está cerrado, sí. Mucho entusiasmo, qué bueno. Y quisiera preguntarte también, Martín Castillo, director de programación de FIDOX, que comienza el 19 de noviembre y que desde ya usted puede comprar sus entradas en fidox.cl por esta ventana dedicada a Ucrania, ¿no? Del Festival Internacional de Derechos Humanos de Ucrania. Cuéntanos sobre esta iniciativa y qué tipo de películas vamos a poder ver. Bueno, este festival es como una especie de cruce de festivales. Durante el año fueron representantes de FIDOX al festival
fue Nicolás Molina, que es el director de Pirópolis, una película que se estrenó el año pasado. Estuvo aquí Nicolás. Ah, qué bueno. Claro, gran Nicolás documental. Saludos a Nicolás. Sí. Saludos a Nicolás, espero que nos esté escuchando. y Nicolás fue para allá y ahora vienen desde el Festival de Ucrania para acá como a contarnos un poco, porque la idea de este año también del festival es ser como una especie de cartografía mundial, pero no desde el mapa, sino más bien desde los mismos territorios. Y en ese sentido nos van a traer películas que de una u otra manera abordan este país que vive en estado de sitio, en una guerra constante, y son películas que son básicamente desde las trincheras. O sea, vemos personas que van caminando por un lugar y se encuentran con una mina o por restos de un tanque. También hay una película que se llama Militántropos, en donde justamente vemos estas cosas. También 2000 metros a Drinka, donde hay un grupo de soldados adentro de un tanque. Un poco como hoy en día son imágenes que uno creería que podría ver constantemente en redes y en realidad no están ahí, por alguna razón. Y esas son las imágenes que Fidox quiere darle cierta densidad y reflexión en torno a esas imágenes. Bueno, y estamos viendo en el YouTube de Radio Universidad de Chile un reel, dice Competencia Nacional de Cortos Emergentes. ¿Cómo fue seleccionar, ¿no?, para esta competencia nacional y cómo ves el estado de estos emergentes cineastas nacionales? Es muy increíble porque es una de las secciones que más rápido se llena. O sea, hay como siento que hay un nivel muy, muy, muy bueno en las escuelas de cine. Hay también un acercamiento, digamos, al documental o al cine de no ficción, que en los tiempos en que yo estudiaba no era tan así. Quizás nosotros estábamos más enfocados como en hacer grandes producciones o qué sé yo. Y hoy en día como que hay un montón de historias como íntimas y recursos como más limitados, donde todos los estudiantes van sacando como sus trabajos de taller hasta llegar a los títulos, donde de repente uno se encuentra con historias muy increíbles. Así que hicimos básicamente una selección un poquito de lo que habría sido genial ampliarla aún más, pero bueno, son 2 secciones como con 5 cortos cada una, así que los invito a apreciarlas en el festival. Bueno, y además de las películas en el festival, que es lo que uno suele pensar de un festival, también tienen Fidox Industria, el Foro Nuevas Voces, el Laboratorio de Circulación de Cortos y la competencia Docs in Progress Fidox, Más Conecta, Fidox Expandido. Cuéntanos un poquito cómo el cine documental también forma parte de una industria cultural, ¿no? Que se suele no considerar, pero la cultura también aporta a la economía. Sí, totalmente. Bueno, hoy en día es como muy normal que en los festivales grandes existan estas áreas de industrias, que básicamente es conectar a los proyectos, que no son solamente los seleccionados, digamos, para ser exhibidos, sino también proyectos que están en desarrollo, que tienen mucho potencial, que es el caso del DIP, que es como Documental in Progress, y de las distintas instancias de industria que después se conectan justamente con Conecta, que es un lugar donde se hacen mesas de trabajo, speed meetings. La gente de distintos países se encuentra en torno al tema del documental, y creo que son instancias que son únicas, no solamente por el hecho de hacer este networking, sino también de conocer un poco como historias de otras partes de Latinoamérica. Y en ese sentido también, bueno, hay otra parte del festival que quizás está ajeno a esto que estábamos hablando, pero que me quería recordarlo sí o sí, que tiene que ver también con la conexión con el mismo público de Santiago, y es la función que hacemos siempre al aire libre en Bulnes, en el Paseo Bulnes, y en este caso vamos a abrir un portal hacia África de la mano de Herzog, Werner Herzog, gran documentalista, este tipo de historias épicas, y esta vez nos trae una película que se llama Ghost Elephants, que va a ser su estreno en Chile, gratuito, al aire libre, pantalla inflable, proyección, noche. Y es un documental sobre Steve Boyce, que es un naturalista que está en búsqueda de estos fantasmas desaparecidos, de elefantes fantasmas desaparecidos. En el Museo Smithsoniano de Washington hay un gran elefante que es el más grande que se ha encontrado. Y nunca más encontraron un elefante similar. Entonces Herzog recorre junto con este otro Steve Boyce, se van en búsqueda de esta manada de elefantes fantasma, y no les voy a revelar si los encuentran o no. Tienen que ir al Paseo Bulnes. ¿Y cuándo es esta función gratuita? Es el sábado, 19, 20, 21, 22
de noviembre a la hora en que se esconda el sol. Sábado 22. 20-30 horas por ahí. 20-30 horas, qué buen panorama. Sí, veo que lo anotaste. Lo anoté, claro, lo anoté en mi Pascualina. Y además que el Paseo Bulnes es un espacio, bueno, cercano al metro, también después uno se puede comer un completito, puede comentar la película con alguien, así imperdible panorama gratuito. No, imperdible. Y es nuestra forma también de conectarnos con la ciudadanía, de alguna otra manera. No solo es un festival para cinéfilos o para estudiantes de cine, sino para todos. Claro, para todos. También debo admitir que mi género favorito es el documental. Creo que hay cosas súper interesantes. Y aprovechando que tenemos a Martín Castillo, director de programación, ¿cuál es para ti la película imperdible que tú recomendarías sí o sí ir a ver a Fidox? Bueno, hay un montón, la verdad. Pero pensando un poco como en algo distinto a lo que hemos estado conversando, ¿sí? Hay una película que se llama Video Heaven y que quizás nos toca un poco como a nosotros generacionalmente. Es básicamente como el auge y caída del VHS y de las tiendas de VHS, tipo Blockbusters o videoclubs. Esa cosa como nostálgica que teníamos de ir a un lugar físico a ver en las estanterías qué película queríamos elegir. Y tener que elegir algo, ¿no? Y tener que elegir algo y que no hay un algoritmo que te lo ponga a ti como directamente. Sí, habían categorías y cosas, como, pero en el fondo esa idea de poder ir a elegir en formato palpable las cosas. Yo me acuerdo, pasaba horas en esos videoclubs como buscando la película que quería ver y no me podía decidir y aprendía de que existía una película relacionada a esta otra. Y es una película muy especial porque, bueno, es una epopeya como de 3 horas más o menos, hecha solamente con otras películas. O sea, como imágenes del cine en donde aparecen videoclubs y la narración de Maya Hawke, que es la hija de Ethan Hawke, actriz reconocida por Stranger Things. Y es una película muy interesante para quienes quieren como recuperar esa nostalgia por ese VHS que yo creo que ya los jóvenes casi que no saben. Claro, ya no deben ni saber lo que es un VHS. Y también estaba viendo que hay un estreno de Pamela Pequeño, documentalista chilena. Así es, Cobija, dentro de la competencia nacional. Cobija es un pueblo, digamos, cerca de Tocopilla, que es muy mágico porque pareciera que se mantiene como si nadie hubiera llegado a interrumpirlo. Y es un poco como, creo que es un buen ejemplo de lo que es la competencia nacional de este año. Porque en realidad, claro, nos vamos de Tocopilla, podemos llegar a El Maule con la película Desierto Verde de Melissa Luna, que habla un poco también de cómo los monocultivos han destruido un poco como la zona. Después podemos viajar al Parque Botánico de Viña del Mar con Es otra selva blanca. Después nos movemos a Doñihue en la sexta región con La Corazonada. Y así vamos como moviéndonos por distintas regiones del país, buscando como estas realidades que Fidox siempre está recuperando, digamos, de una u otra manera. Qué fascinante. ¿Y cuándo es la premiación de las competencias? ¿El festival parte el 19? Sí, es el mismo 25, es digamos, el cierre. Y la película de cierre, que es algo muy importante también para armar un arco, digamos, desde la inauguración con Nuestra Tierra de Lucrecia Martel hacia el cierre, creemos como que de una u otra forma los caminos nos llevan a Palestina. Y hacer una conexión, digamos, desde estos territorios latinoamericanos, bajo el colonialismo histórico y los problemas que viven las comunidades indígenas, hacia lo que sucede en Palestina, pero con una película que tiene una pequeña pizca de luz, digamos. Es una película de Kamal Al-Jafari, un director que ya estuvo en Fidox anteriormente, y que él descubre unos materiales de unas cintas de mini DV que él grabó el 2001, en donde él va recorriendo Gaza en ese entonces, y vemos a los niños jugando en la playa, y vemos que el comercio funciona de manera vibrante, y por ahí también vemos lo que era el asedio del ejército israelí. Entonces es como una forma como de reconstruir quizás imaginariamente durante una hora y media, o vivir en un mundo paralelo en donde Gaza como que todavía es lo que era en ese tiempo, pensando que esa imagen es algo que podríamos llegar a ver de nuevo en algún minuto. Interesantísimo, Fidox. Martín Castillo, director de programación. Queremos darte un minutito para que invites personalmente a la gente a participar del festival.
Muchas gracias. Estamos con luz verde en el semáforo. Eso. Para invitar a todas y a todes y a todos a este festival que se hace año a año con mucho amor en un recorrido dentro del centro de Santiago por el cine de lo real. Creemos que de una u otra manera el cine es no solamente un espacio para reflexionar sobre ideas, sino también para juntarnos en torno a estas ideas. La idea del streaming, que hoy en día domina un poco como el imaginario de la gente, recuerden que ahí no van a poder conversar con nadie después, inmediatamente. Y en el cine, en la oscuridad del cine, sin las interrupciones de los celulares, se van a transportar a otro mundo. Sus ideas en este lugar oscuro se van a conectar de manera invisible por hilos que van a ir recorriendo la sala. Y es un espacio de encuentro, básicamente. Así que encontrémonos en Fidox. Esa es la gran invitación. Bueno, yo pienso esa sensación única de ir al cine, la sala oscura, desconectarse un rato del teléfono, que cada vez es más difícil, y cuando empiezan los créditos, ¿no? Esa sensación única que uno tiene en el cine y luego comentar una película. Es fascinante lo que nos ofrece Fidox en su versión 29. Martín Castillo, muchas gracias, todo el éxito al equipo, y nosotros nos tenemos que ir porque ya sigue la programación de Radio Universidad de Chile. Les queremos agradecer por su gran sintonía el día de hoy. Y nos vamos a ir escuchando una banda que se llama Monsieur Periné y esta canción que se llama Bailar Contigo. Que tenga lindo día.